Vas a tener que pasar por encima de mí primero, gritó Juan, abriendo los brazos frente a Pilar. Leandro, con el rostro torcido por el odio, apretaba con fuerza el arma en la mano derecha. El aire se volvió denso, como si incluso la noche hubiera contenido la respiración. Hasta los grillos se enmudecieron. Los ojos de Pilar se abrieron de par en par. El corazón de los niños latía tan fuerte que parecía retumbar en el jardín. Leandro ya no era el hombre que un día juró amor. Era una figura oscura, consumida por la rabia y el rencor. Cruzó el portón como una tormenta. El arma temblaba. Pero su mirada estaba clavada en Pilar, como si ella fuera la causa de todo su dolor. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Juan se interpuso. Sin vacilar, Carlos apareció corriendo desde el portón trasero, gritando: «Leandro, no hagas eso». Pero su voz se perdió en la tensión abrumadora que llenaba el aire. Pilar lloraba en silencio, aferrándose a la cruz de su cuello. Hugo, temblando, dio un paso al frente. Los niños se agarraron a ella, formando un pequeño círculo, intentando proteger lo último de paz en ese infierno, y entonces, todo ocurrió en segundos. Hugo se abalanzó, intentando desesperadamente quitarle el arma a Leandro. Carlos gritó. Pilar cerró los ojos. Un disparo. Un sonido seco, terminal. Como un punto final escrito con sangre. Por un momento, el mundo se congeló. Nadie sabía quién había sido alcanzado. Solo después, el silencio reveló el horror. Juan tambaleó. La sangre comenzó a escurrir por su camisa blanca. Pilar gritó tan fuerte que parecía desgarrarse. Por dentro. Se arrodilló, sosteniéndolo entre los brazos. Los niños se acercaron, llorando. El suelo del jardín, antes solo tierra y hojas, ahora estaba marcado con la sangre de un hombre que amó hasta el final. Pero lo que nadie sabía es que ese disparo no fue el final. Fue el inicio de algo que cambiaría todo. El portón chirrió como una advertencia. Leandro entró al jardín como poseído. El arma en su mano no era solo metal, era la prolongación de su rabia. Cada paso que daba resonaba como martillazos en el alma de Pilar. Ella se paralizó. Los ojos verdes de Leandro, desorbitados y febriles, se clavaron en ella con una furia que no pedía explicaciones. No venía a hablar. Venía a destruir. Los arbustos se movían con el viento, pero nadie se atrevía a respirar. Carlos, desde el otro lado de la calle, notó el movimiento extraño y corrió sin pensarlo. Pero estaba lejos. Muy lejos. Leandro cruzó el jardín como un animal herido. Un hombre devorado por el dolor. Sus labios temblaban. «Tú me lo quitaste todo, Pilar», gritó, con la voz quebrada. Pilar intentó retroceder, pero tropezó con sus propios pies. Los niños corrieron hacia ella, sin comprender la gravedad del momento. Solo Hugo, adolescente valiente, se puso delante de su madre. Pero Leandro ya no veía inocencia, ni infancia. Solo veía traición. Su dedo en el gatillo amenazaba con apretarse en cualquier instante. Fue entonces cuando Juan apareció frente a todos, como un escudo humano. No dijo nada al principio. Solo miró a Leandro con la calma de quien sabe que puede morir. Y eligió hacerlo en paz. «Juan, sal de ahí, por favor», gritó Pilar. Pero él solo extendió el brazo, protegiéndola. En ese instante, todo se detuvo. Era como si el mundo esperara la próxima decisión. Y esa decisión estaba en manos de un hombre que ya no distinguía lo correcto de lo errado. ¿Qué haría Leandro ahora? La respuesta vendría, con el sonido de un disparo. «Vas a tener que matarme primero», dijo Juan, con voz firme, mirando el cañón del arma como quien desafía a la misma muerte. Pilar cayó de rodillas tras él, abrazando a los niños con los brazos temblorosos. El corazón le latía tan fuerte que dolía. Hugo, al lado, buscaba desesperado algo, lo que fuera, para impedir lo peor. Pero Leandro ya no dudaba. Había cruzado el límite, sus ojos ardían. Apuntó directamente a Juan, pero sus dedos aún temblaban. «¿Por qué tú?», gritó, los labios secos. «¿Por qué te eligió a ti? Yo le di todo». Juan respiró profundo. «Porque yo nunca intenté controlarla.
Solo la amé, esas palabras fueron gasolina en el fuego. Leandro dio 2 pasos hacia adelante, y Juan no se movió. La tensión era insoportable. Hasta los árboles parecían contener el aliento. Carlos se acercaba, gritando, pero estaba a metros de distancia. No llegaría a tiempo. El dedo de Leandro comenzó a apretar el gatillo. Pilar suplicaba entre lágrimas: por favor, Leandro, los niños están aquí. Míralos. Míralos a los ojos, dijo Pilar, con un hilo de voz. Pero Leandro ya no veía nada. Estaba ciego, hundido en un mar de resentimiento y soledad. Juan lo sabía. Y aceptó. Cerró los ojos, como quien reza, y entonces, el sonido seco cortó la noche. El disparo tronó como un relámpago. Pero lo que pasó después, nadie lo imaginaba. El disparo seguía resonando en la cabeza de todos. Hugo, por puro instinto, se había lanzado hacia Leandro, intentando desviar su mano justo al momento del disparo. Por eso la bala no alcanzó el corazón de Juan. Aún así, el impacto lo hizo caer de rodillas, con el pecho invadido por el dolor. La sangre empezó a manchar lentamente su camisa blanca. Pilar se arrastró por el suelo hasta él, como si pudiera detener lo inevitable con sus propias manos. Juan, quédate conmigo. Por favor, gritaba, presionando la herida con la falda de su vestido. Los niños se acercaron en silencio, con el terror dibujado en sus rostros. Ana temblaba. Lucas lloraba sin entender. Carlos observaba todo, en estado de shock. Aunque ya había esposado a Leandro, su atención estaba completamente en Juan. Se arrodilló junto a su cuñada, intentando ayudar, pero su experiencia le decía lo que nadie quería admitir: era grave. Muy grave. El disparo había silenciado al mundo. Ni los grillos se oían. Hugo cayó al suelo, con los ojos abiertos de par en par, sintiéndose culpable. Fui yo, si no lo hubiera empujado. Pilar lo abrazó. Tú lo salvaste, hijo. Tú lo salvaste, dijo con la voz quebrada. Pero con cada segundo, la sangre parecía ganar la batalla. Pilar alzó los ojos al cielo, como suplicando por un milagro, y entonces, entre lágrimas, rezos y desesperación, Juan abrió los ojos. Lentos. Débiles. Pero vivos. Y con un hilo de voz, dijo algo que lo cambiaría todo. Leandro, suelta esa arma. Gritó Carlos con todo el aire de sus pulmones. Pero ya era tarde. El eco del disparo seguía resonando en el jardín, y el olor a pólvora empezaba a llenar el ambiente. Carlos cruzó el portón con el corazón desbocado y el alma en vilo. Vio a Juan caer, vio a Pilar lanzarse al suelo, y por un momento, el tiempo se detuvo. Leandro se quedó inmóvil, como si no entendiera lo que acababa de hacer. El arma seguía en su mano, pero sus ojos se apagaron. Donde antes había furia, ahora había un abismo. Carlos corrió hacia él, sacando las esposas del bolsillo de su chaqueta. Pero ya no era un arresto. Era desesperación. Un intento de controlar. Lo que ya no tenía control. Pilar gritaba. Su grito no era solo de dolor, era de pérdida, de incredulidad. Los niños lloraban, aferrados a ella. Hugo estaba paralizado. Carlos alcanzó a Leandro, lo empujó contra la pared del porche y lo inmovilizó. Con fuerza. Le disparaste a mi hermano. Rugió, con los ojos llenos de lágrimas. Leandro no respondía. Solo repetía, no quería, no quería. Pero ya era tarde. Carlos miró hacia atrás y vio el cuerpo de Juan en el suelo, Pilar de rodillas, ensangrentada, intentando detener la hemorragia con las manos. Esa imagen nunca la olvidaría. Y algo dentro de él también se rompió, pero mientras todos miraban a Juan, algo inesperado ocurrió. Un leve movimiento. Un susurro. Algo que nadie anticipaba. Juan, ¿seguía con vida? Con dificultad, Juan intentó hablar. Su voz era apenas un susurro ahogado por el dolor. Pilar se inclinó, llorando sin control. No hables. Aguanta. La ambulancia ya viene, amor. Aguanta. Decía, desesperada. Pero él acarició su rostro con los dedos temblorosos, como si cada segundo que le quedaba fuera sagrado. Prométeme que los cuidarás, murmuró, con la mirada fija en los niños.
Pilar se desplomó. No digas eso. Vas a salir de aquí conmigo. Nos queda tanto por vivir. Gritaba, como si su voz pudiera retenerlo. Pero Juan sonrió, con una paz casi celestial. Como si supiera que su gesto había protegido lo que más amaba. Carlos presionaba la herida con su propia camisa. Ya viene la ambulancia. No te vas a morir, ¿me oyes? Gritaba, aunque por dentro lo consumía el miedo. Juan respiraba con dificultad. Hugo se arrodilló junto a él, con lágrimas en los ojos. Lo siento, hice lo que pude, susurró. Juan asintió levemente. Como diciendo, hiciste lo correcto. Y en ese instante, con la mano ensangrentada aferrada a la de Pilar, cerró los ojos por lo que pareció una eternidad. Pero entonces, un sonido, un movimiento, una esperanza. La sirena de la ambulancia se acercaba, pero ¿llegaría a tiempo? ¿O ese momento ya era el final? Las luces rojas de la ambulancia cortaron la oscuridad de la calle como una promesa de salvación. La sirena, antes lejana, ahora retumbaba con fuerza, mezclándose con los sollozos de Pilar y el silencio tenso de los niños. Carlos corrió al portón, gritando, «Aquí. Aquí. Todavía está vivo». Los paramédicos bajaron en segundos, con la camilla y el equipo. Pero sus rostros eran graves. Juan estaba inconsciente, su rostro pálido, la sangre aún brotando lentamente. Pilar se apartó con dificultad, pero sin soltar su mano. Él va a sobrevivir, ¿verdad? Por el amor de Dios, díganme que va a estar bien. Imploraba, agarrando el brazo de uno de los socorristas. Pero no hubo respuesta inmediata. Estaban demasiado ocupados tratando de salvar una vida que se escapaba segundo a segundo. Hugo y Carlos ayudaron a colocar a Juan en la camilla. Los niños se abrazaban junto al porche, en estado de shock. Ana repetía en voz baja, «Él va a volver. Él va a volver», como si fuera una oración. Lucas, aferrado a su osito, solo lloraba, sin entender por qué todo se sentía tan silencioso y aterrador. Pilar subió a la ambulancia con las manos manchadas de sangre, el corazón hecho trizas. Carlos se quedó afuera, mirando a Leandro, que seguía esposado contra la pared, cabizbajo, murmurando palabras sin sentido. «Destruiste a una familia». «Malnacido», dijo, sin gritar, pero con una firmeza que cortaba como navaja. Leandro no respondió. Era una sombra de sí mismo. Ni siquiera parecía entender hasta dónde había llegado. La ambulancia partió, con la sirena abriéndose paso en la madrugada. Y en ese instante, una sola pregunta quedó suspendida en el aire: ¿a Juan le quedaba tiempo, o ese disparo ya había sellado su destino? La sala de emergencias estaba demasiado iluminada, demasiado fría, demasiado silenciosa. Pilar caminaba de un lado a otro, apretando el collar en su cuello como si ese objeto pudiera mantenerla en pie. «Quédate con él, Dios, solo un poco más, solo un poco más», repetía entre oraciones. Los médicos estaban encerrados con Juan desde hacía casi media hora. Y con cada minuto, la esperanza parecía evaporarse en ese aire estéril. Hugo intentaba mantener distraídos a Ana y Lucas con historias susurradas, pero la verdad era que nadie podía pensar en otra cosa. Carlos llegó poco después, con el rostro tenso. Leandro fue llevado a la comisaría. «Pero lo único que me importa ahora es Juan», dijo, sentándose junto a su hermana, exhausto. Pilar apoyó la cabeza en su hombro. Ya no podía llorar. Solo quería una respuesta. Una enfermera salió, preguntando quién era la responsable. Pilar corrió hacia ella. «¿Está vivo?», preguntó con la voz temblorosa. La mujer hizo un gesto para que esperara, y volvió a entrar. Pilar casi cayó de rodillas. Era como vivir dentro de una pesadilla que no terminaba nunca. Cada segundo era un siglo. Cuando el médico finalmente salió, con el rostro serio, Pilar lo agarró del brazo. «Doctor, el hombre respiró hondo. Perdió mucha sangre. Pero el disparo no alcanzó órganos vitales. Lo estamos estabilizando. Va a necesitar tiempo, pero va a sobrevivir». Pilar se desplomó en el suelo, llorando. Un grito de alivio, de dolor, de gratitud, pero el médico hizo una pausa. «Aún no ha despertado. Los próximos días serán decisivos». Pilar levantó el rostro.
porque aunque la vida de Juan se había salvado, la batalla aún no había terminado. La recuperación de Juan se convirtió en una prueba de fe. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza silenciosa y miedo escondido en los rincones de los ojos. Pilar no se separaba de él. Dormía en una silla dura, con su mano entrelazada a la de Juan, esperando cualquier señal. Un movimiento. Un suspiro. Lo que fuera. Pero Juan seguía inconsciente. Atrapado en algún lugar entre este mundo y el otro, Ana llevaba dibujos al hospital todos los días. Uno mostraba a la familia entera tomados de la mano, con un sol enorme sonriendo en el cielo. Pilar miraba esos garabatos como si fueran oraciones dibujadas. Hugo cuidaba de sus hermanos con una responsabilidad que no era de un niño, sino de un hombre hecho. Había perdido la infancia con ese disparo. ¿Y Lucas? Lucas solo repetía, con su osito en el regazo, papá va a volver. Carlos hacía todo lo posible para mantener la casa funcionando. Cocinaba, limpiaba, organizaba. Pero cada noche, antes de dormir, se paraba frente al cuarto vacío de Juan y suspiraba profundo. Te necesitamos aquí, hermano, decía, en voz baja. El silencio de la casa gritaba más fuerte que cualquier recuerdo. Pilar hablaba con Juan todos los días. Le contaba historias, leía pasajes de la Biblia, repetía frases como mantras. Tú prometiste que nunca me ibas a dejar. No sabía si él la escuchaba. Pero creía. Porque era lo único que la sostenía. La fe de que su amor era más fuerte que cualquier bala, cualquier dolor, cualquier coma, y fue en uno de esos días, cuando ocurrió lo inesperado. Pilar sostenía su mano, como siempre. Pero esta vez, sintió un leve apretón. Tan sutil, que pensó haberlo imaginado. Pero cuando miró sus ojos, estaban abiertos. Los ojos de Juan estaban abiertos, pero perdidos. Pilar tardó un segundo en reaccionar. Juan, soy yo, ¿me escuchas? Susurró sin aliento. Él parpadeó lentamente, como si el simple acto de estar allí fuera un milagro. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Pilar sin que pudiera detenerlas. Apretó su mano. Volviste. Dios mío, volviste con nosotros. El monitor cardíaco se aceleró un poco, y enseguida entró una enfermera, alertada por la señal. Despertó. Gritó Pilar, como si anunciara el amanecer después de una eternidad en tinieblas. El equipo médico se apresuró, pero ella no soltó su mano. Esos segundos valían más que cualquier tesoro del mundo. Juan aún no podía hablar. Sus ojos recorrían lentamente la habitación, como si tratara de recordar dónde estaba. Pero al ver el rostro de Pilar, y a los niños espiando desde la puerta con ojos brillantes, una lágrima descendió por su mejilla. Esa era la respuesta que todos esperaban. Él estaba allí. Vivo. Carlos llegó corriendo al enterarse de la noticia. Hugo venía justo detrás. Cuando Juan vio a su hermano, intentó sonreír, aunque sus labios estaban pesados. Aquí estamos. Hermano, siempre estuvimos, dijo Carlos, arrodillándose junto a la cama. Hugo aguantó las lágrimas, pero no resistió, se lanzó a los brazos de su tío. Era como si el mundo empezara a girar otra vez, pero había algo en la mirada de Juan que Pilar notó. Un vacío. Un temor. Como si supiera que, aunque había regresado, nada sería igual. Y tenía razón. Porque algo más estaba por suceder, algo que volvería a ponerlo todo en peligro. 3 días después de que Juan despertara, el hospital recibió una visita inesperada. Un abogado, de traje oscuro y maletín en mano, pidió hablar con Pilar. Carlos fue con ella, en alerta. La sala de espera se quedó en silencio cuando el hombre entró. Se presentó con voz calmada: soy el representante legal de la familia de Leandro. Pilar se puso pálida. Carlos se paró delante de ella, como un escudo. ¿Vienen a pedir disculpas?, preguntó Pilar, con el tono helado. El abogado dudó. No exactamente. Se trata de una cuestión legal. Leandro dejó instrucciones antes de ser detenido. Afirma que el disparo fue accidental y ha iniciado un proceso para solicitar la custodia compartida de los niños. El silencio se convirtió en un grito mudo dentro del pecho de Pilar. Es una broma, estalló Carlos.
pero el abogado solo entregó los documentos. Pilar se quedó sin aire. ¿Leandro? ¿El mismo que casi mata a Juan? Quería ahora a los hijos. El dolor se transformó en rabia, pero también en miedo. Porque la justicia no siempre escucha al corazón. Y eso podía convertirse en una pesadilla real. Pilar corrió a la habitación de Juan con las manos temblando. Él aún estaba débil, pero al ver su rostro supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, con dificultad. Ella no respondió. Solo se sentó a su lado, tomó su mano y dejó que las lágrimas hablaran. Porque la batalla que comenzaba ahora era distinta. Era una batalla por todo, y mientras Pilar intentaba pensar cómo proteger a su familia, un detalle en los documentos llamó la atención de Carlos. Un nombre. Un dato. Una información que lo cambiaba todo. El teléfono sonó a las 14:47. Pilar contestó con el corazón en la garganta. Era del colegio. La coordinadora hablaba con calma, pero su voz tenía un peso difícil de ignorar. Ana tuvo una crisis de pánico en clase. No ha dicho una palabra desde entonces. Necesitamos que venga a buscarla. Pilar soltó todo y salió corriendo. Carlos se quedó con Juan. Hugo fue con ella. Al llegar, Pilar encontró a Ana sentada en un rincón de la sala de enfermería, hecha un ovillo, abrazada a sí misma. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. No respondía. Pilar se arrodilló frente a ella, le sostuvo el rostro con ternura. Hija, ¿qué pasó? Nada. Solo lágrimas deslizándose por sus mejillas. La coordinadora explicó, se paralizó después de ver a un hombre extraño junto al portón. Dijo que la miró, y le sonrió. El mundo dio un giro. Pilar sintió que le faltaba el aire. Hugo apretó los puños. No podía ser casualidad. Carlos fue avisado de inmediato y, al escuchar la descripción del hombre, alto, traje oscuro, gafas negras, lo reconoció al instante. Están tratando de intimidarlos. Ya empezó. De vuelta en el hospital, Juan escuchó el relato e intentó incorporarse. Pilar lo detuvo. Tienes que descansar. Pero él la miró con una determinación que renacía. La guerra llegó. Hasta aquí. Ahora, tenemos que luchar juntos. Esa noche, Ana se durmió abrazada al pecho de su madre. Pero Pilar no pegó un ojo. Ni un segundo, porque algo dentro de ella decía que el verdadero enemigo aún no había mostrado su rostro. Y aquel disparo solo fue el primer acto de un drama mucho más profundo. Carlos tomó los documentos que el abogado había dejado y comenzó a revisarlos con atención. Era policía, entrenado para ver lo que otros no ven. Y fue entonces cuando, entre páginas llenas de términos fríos y jurídicos, algo le saltó a la vista. Un nombre repetido varias veces como apoderada legal de Leandro, Marta Vasconcellos. Frunció el ceño. Esa mujer, conozco ese nombre, murmuró al volver a casa esa noche. Carlos buscó en antiguos archivos del trabajo. ¿Y cuándo? Por fin encontró lo que buscaba, sus ojos se abrieron como platos. Marta no era solo una abogada influyente. Había sido investigada años atrás por su participación en una red de adopciones ilegales, la misma que Juan, cuando era oficial de justicia, había intentado denunciar tiempo atrás. Demasiada coincidencia. Carlos volvió al hospital al día siguiente con la información. Pilar lo escuchó con las manos cubriéndose la cara. ¿Estás diciendo que Leandro podría estar involucrado en ese esquema? ¿Que esta historia de la custodia no es solo por venganza, sino parte de algo más grande? Carlos asintió. Puede ser. Y si lo es, él no solo quiere a los niños. Quiere destruirte. A Juan. Juan oyó todo en silencio, con la mirada fija. A pesar de estar débil, su voz sonó firme. Entonces hay que actuar. No vamos a huir otra vez. Pilar asintió. Pero por dentro, el miedo volvía a apretar su pecho. Porque ahora, además de la bala que casi mata al amor de su vida, tendría que enfrentar a un sistema podrido, lleno de gente poderosa y justo. Cuando todo parecía demasiado, una llamada lo cambió todo. Desde la escuela. Algo había pasado con Ana. Aquella noche no quedó marcada solo por un disparo.
quedó marcada por una elección. La elección de Juan al ponerse frente al dolor. La elección de Pilar de luchar con todo lo que tenía. La elección de una familia que, incluso con el mundo cayéndose a pedazos, decidió mantenerse unida. Y entre balas, amenazas y lágrimas, el amor venció. Porque el amor verdadero sangra, pero no se rinde. Llora, pero no abandona. Juan sobrevivió. Pero algo dentro de él cambió. Ya no era solo un hombre enamorado. Era un símbolo. De coraje, de sacrificio, de redención. Pilar renació. Con voz firme, mirada decidida y el corazón listo para proteger su hogar. Los niños aprendieron demasiado pronto lo que es el dolor. Pero también descubrieron que, incluso en la oscuridad, hay una luz que nunca se apaga, la fe. Carlos decidió abrir una investigación secreta sobre los vínculos entre Leandro y Marta Vasconcellos. Hugo, más maduro que nunca, comenzó a acompañar a su madre a todos lados. Y Ana, aunque aún en silencio, dibujó algo que Pilar guardaría para siempre, una imagen de la familia reunida, con Juan en el centro, y una frase escrita con letra infantil: él volvió. Y así fue como, cuando todo parecía perdido, Dios escribió un nuevo capítulo donde solo había dolor. Aquel milagro no fue solo una señal. Fue una promesa viva de que la fe puede cambiar destinos. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes solo para ti, compártela. Aquí en el canal hay muchas otras historias tan poderosas como esta que pueden renovar tu fe y tu esperanza. Suscríbete y activa la campanita para que cada nuevo video te recuerde que los milagros aún existen. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez viviste algo que solo Dios pudo haber hecho posible? Quiero leer tu historia.